Alfonso, vos sabés muy bien que AIPIC desde sus inicios siempre habló del equilibrio entre la gestión pública y privada. Cómo el Estado tiene que hacer su papel de promoción, de facilitación, de buscar que haya más inversiones, de controlar que se cumplan las inversiones. Y estamos en un momento clave en lo que es la decisión de la pospandemia, de la poscrisis, en donde se está discutiendo nuevamente el papel del Estado y el papel del sector privado. Se nos ocurrió que en el sector logístico portuario, que venimos con mucha experiencia en ya una muy buena coordinación entre el sector público y privado, vía concesiones, vía la habilitación de seguridad jurídica en el sector privado, primero preguntarle a colegas que han participado en los dos lados, han participado tanto en el sector público como en el sector privado, para que nos cuenten su experiencia, ¿no? Entonces, hemos convocado a colegas de Chile, de Perú, de Uruguay y de Argentina a contarnos en un panel estas realidades, ¿no? Va a estar, por un lado, Juan Carlos Paz Cárdenas, que fue ex secretario de Transporte Acuático del Ministerio de Transporte de Perú, que participa ahora. Hola, Juan Carlos, ¿cómo te va? Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto. Participa también ahora del sector privado y es una estratega, es una persona que conoce muchísimo de gestión y de estos temas. Va a estar Juan Carlos Venecia, que es presidente del Instituto de Desarrollo Regional. Hola, Juan Carlos, otro Juan Carlos. Bueno, ¿qué tal, tocayo? Un gusto saludarte, Alfonso. Nos hemos conocido en otras oportunidades. Y bueno, Gustavo, estás haciendo una maratón de esto. Toma un poco de aire porque estás de las dos. Juan Carlos, gracias. Tenemos que acostumbrarnos a esto. Juan Carlos Venecia fue, además de expresidente del puerto de Rosario, también siempre un desarrollador de estrategias a favor de la facilitación pública-privada y dirige un instituto de desarrollo regional que es un ejemplo, que realiza todos los años un gran congreso de hidrovía, que es un gran proyecto acá en la Argentina. También hemos convocado a Gerardo Lascano Arcos, colega chileno, que fue gerente del área del sector logístico del puerto Valparaíso y vivió. Hola, Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Vivió en carne propia un proyecto inicial preliminar de la zona extraportuaria logística de Valparaíso, que realmente nos va a poder contar lo que fue la gestión pública privada en ese momento y qué factores de éxito tuvo. Y finalmente invitamos a Fernando Puntigliano, expresidente. Hola Fernando, ¿cómo te va? Muy bien. Expresidente de la Administración Nacional de Puertos, que realmente desarrolló una gestión estratégica para el desarrollo en aquel momento. Y bueno, él vino de Alemania a trabajar en la actividad privada, que es ahora donde trabaja, como consultor también, pero bueno, con estos perfiles creo que, Alfonso, lo que tenemos que dejar que ellos hablen. Le vamos a dar, las pautas sería la siguiente para el ordenamiento. 10 minutos a cada uno, empezando por Juan Carlos Paz, para contar en esos 10 minutos qué proyecto les parece a ustedes interesante, donde se haya desarrollado esta sinergia pública-privada en puertos y en logística de cargas, que es lo que trata nuestro temario, ¿no? Así que, si te parece, Alfonso, adelante con los Paz. Bien, gracias, Gustavo. Lo que puedo hablar por Perú. Nosotros tenemos desde el año 2003 una ley de puertos que establece las pautas de la inversión portuaria, inclusive cómo puede participar el sector privado en la inversión en infraestructura de puertos. Esta ley creó también la Autoridad Portuaria Nacional, que es una institución que ya tiene desde 2005 de funcionamiento, ha ganado su propio prestigio y ha apoyado todo este proceso. Y de lo que podría hablar es de un puerto que fue el primero que se concesionó, incluso antes de emitir la ley de puertos. Estamos hablando del año 1999, el terminal portuario de Matarani. Este terminal viene a ser el puerto de salida de Arequipa, que es la segunda ciudad del Perú,
me van a disculpar nuestros amigos trujillanos. Y Arequipa está ubicada a 2.300 metros sobre el nivel del mar y está conectada a Matarani tanto por ferrocarril como por carretera. Hasta el año 1999, Matarani, es decir, el puerto de Arequipa, estuvo bajo la administración de la Empresa Nacional de Puertos, ENAPU. Ese año se entregó en concesión a Matarani a una empresa peruana, a Terminal Internacional del Sur, más conocida como TISUR. ¿Cómo se concesionó? Fue un proceso dirigido por, en ese momento, la COPRI, que era la Comisión Nacional para la Promoción de la Inversión Privada, y se estableció como factor de competencia de qué manera, cuál iba a ser el pago inicial del concesionario, que como tarifa base, como precio base, se estableció 9.5 millones de dólares. TISUR se adjudicó la concesión ofreciendo 9.68 millones de dólares y desde entonces está gestionando esta concesión por 30 años, ¿no?, para poder explotar económicamente, comercialmente este terminal. Luego de los 30 años, de acuerdo con la ley de puertos, el terminal vuelve al Estado peruano y verá el Estado si lo vuelve a concesionar o se lo administra directamente. El puerto nunca deja ser del Estado, acá estamos hablando de concesiones donde la propiedad del puerto permanece bajo el Estado peruano y la operación se concesiona a un privado. El concesionario, por el contrato, se comprometió a hacer inversiones obligatorias por 5,7 millones de dólares en los primeros 5 años, más 9,5 millones de dólares dependiendo de la demanda. La realidad es que hasta la fecha, en la zona inicial de la concesión, TISUR ha invertido ya más de 40 millones de dólares, ha excedido, multiplicado por 3, inclusive tanto la inversión obligatoria como la eventual. Pero no solamente eso, sino que, y también justamente por la coordinación entre privado y Estado, porque son varias entidades acá que apoyan el proceso, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Autoridad Portuaria Nacional, Proinversión, el regulador que es OCITRAN. Hasta la fecha, hablamos de esos 40 millones en la zona inicial, pero en los últimos 10 años, Matarani vio la oportunidad en la zona sur del terminal de ampliar la concesión, para ampliar el elemento que es más importante en este puerto, que es el tema minero. Arequipa es una zona de mucha producción de cobre, entonces había que buscar una manera muy eficiente de poder exportar el concentrado de cobre. Hay varias minas en el sur del Perú que hacen esta operación, y logró invertir 240 millones de dólares en un nuevo terminal que se llama la Bahía Islay. Es decir, actualmente este puerto, que empezó con una inversión obligatoria ofrecida de 5.7 millones de dólares, ha invertido hasta la fecha, luego de estos 20 años, 280 millones de dólares. La zona de influencia del puerto no solamente es el departamento de Arequipa, que lleva el mismo nombre de la capital, sino también el departamento del Cusco, Puno, Tacna, Moquegua, e incluso países hermanos como Bolivia y, por qué no decirlo, también Brasil. Como ya comenté, la principal producto es el concentrado de cobre, pero también hay otros productos, inclusive carga boliviana. Se estima unas 200.000 toneladas anuales de carga boliviana que se mueve por el puerto, tanto de exportación como de importación. Y, algo que es muy importante, y está previsto también en la ley de puertos, que en esta asociación entre el público y privado, no solamente hablamos del desarrollo, porque este puerto es parte del desarrollo peruano, y después de 30 años revierte a la nación luego de esta explotación del concesionario, sino que también se establece una retribución permanente al Estado, que en este caso estamos hablando de 5%. Es decir, 5% de la zona inicial va al Estado peruano.
Cada mes se calcula lo del mes anterior y va ese 5% al Estado. Y por la zona nueva, que es la parte de ese terminal nuevo de minerales, ese porcentaje sube hasta 9.85%. ¿Cuánto ha recaudado el Estado peruano por esta retribución? Sin hablar de lo que son los impuestos, impuesto a la renta y demás, estamos hablando de 10 millones de dólares en el año 2019. Bueno, ese es un resumen de este ejemplo que he podido ofrecerles. Gracias, Gustavo. Sí. Hola, bueno, Juan Carlos, muy interesante. Vamos a seguir con esta mecánica para darle lugar ahora a Juan Carlos Venecia. Y luego de que terminemos estos 10 minutos, vamos a hablar de cada uno de esos proyectos y vamos a hacer unas preguntas, así hablando como si estuviéramos juntos en un living. ¿Ok? Juan Carlos Venecia, un gusto. Perfecto, muchas gracias, Gustavo. Bueno, fundamentalmente el interés mío es ponerlo un poco más en contexto a la experiencia argentina, no solo en un caso particular, aunque obviamente yo siempre hablo del área metropolitana de Gran Rosario, que es la interfase fluvio-marítima más importante del Cono Sur en términos de instalaciones y de capacidad portuaria, pero inicialmente, siempre cuando uno habla de capacidad portuaria, está hablando de infraestructura portuaria, tenemos que ponernos en parte en el contexto sudamericano y de las últimas 4 décadas siempre me interesa ponerlo, porque ya en los distintos paneles con anterioridad se hablaba de capacidad de inversión de la Unión Europea, de las oportunidades que puede haber post-crisis COVID, pero en realidad el contexto sudamericano está interpelado por falta de inversión en las infraestructuras y fundamentalmente la infraestructura de transporte. Y no es una cuestión meramente de matriz pública estatal o de matriz privada. En el siglo pasado, la década del 80, los niveles de inversión nunca superaban 1,5 puntos, 2 puntos del PBI cuando era la centralidad estatal. Los 90 de regulación mediante, inversión privada mediante, aperturas económicas, no modificó en mayoría esos porcentajes. Lo mismo sucede en las décadas iniciales de este siglo. A pesar de profundas iniciativas, de importantes iniciativas, la iniciativa IRSA en términos de ejes estratégicos, la posibilidad del desarrollo de APP en términos de puertos de cargas contenerizadas, ejemplos como el que se acaban de describir. ¿Y cuál es? Ese es parte del contexto de falta de inversiones, donde fundamentalmente, ¿por qué hablamos del desarrollo de esas inversiones? Porque hay que cerrar una brecha entre la oferta y la demanda. Siempre estamos hablando de un promedio, de una necesidad de 5 o 6 puntos de nuestros PBI, fundamentalmente para el desarrollo de nuestros sistemas de transportes internos de nuestros países, y nunca podemos superar los 2 puntos, 2,5 puntos, y hemos tenido una profunda distorsión en términos de nuestras matrices de transporte. El caso argentino en particular, más del 90% de toda nuestra logística interna se da a través del modo automotor, donde se ha reducido importantemente el tema de la participación del ferrocarril y tenemos una subutilización de nuestras vías navegables internas. Situación que también se da en otros países sudamericanos y que habla de las grandes extensiones a las que estamos sometidos. Pero en nuestro caso particular, el argentino, ya con 25 años desde su sanción, y ya metiéndonos específicamente en el tema de puertos, nuestra ley de puertos, la 24093, data del año 92, su sanción definitiva y reglamentación en el año 93, nos permitió crear un triple estándar en la Argentina. Por eso es muy relevante que podamos interpelarlos entre experiencia. Pero lo vamos a sintetizar así. El Estado Nacional mantuvo una política que fue permitir la concreción de que existiesen puertos privados,
puertos públicos de concesión privada y que se mantuviesen estructuras de puertos públicos en general, con una importante transferencia de unidades portuarias, fundamentalmente hacia ciertas provincias, como el caso de la provincia de Buenos Aires, la provincia en la que yo me encuentro, la provincia de Santa Fe. A través de la concreción también de entes públicos o consorcios de gestión. ¿Qué dio esto como resultado en aquel entonces? A través de lo novedoso de ese marco regulatorio, fue uno de los primeros, y acá es donde permitió el desarrollo de una profunda sinergia, que a través de una política pública, un marco normativo, y junto con el desarrollo de una modernización fundamental en términos de los canales navegables de nuestro país, fundamentalmente el troncal, el del sistema de navegación troncal, nos dio, junto con una serie de cambios tecnológicos en términos de siembra directa, de biotecnología, una expansión total en términos de producción y de exportación. Por ende, nuestra capacidad portuaria, fundamentalmente obviamente la privada, tuvo un acicate fundamental. Estamos hablando en términos, por ejemplo, para el área metropolitana de nuestra región, de más de 5.000 millones de dólares de inversión directa en puertos. Se calcula que el conjunto de la inversión hacia el sistema en términos industriales, la concreción del polo de crashing más grande de Sudamérica, permitió la inversión directa de más de 15.000 millones de dólares. O sea, toda la cadena, tanto exportador y desarrollo, tuvo esa expansión. Sí, tuvo una situación ambivalente en términos de lo que es el uso del suelo, el desarrollo no solo del uso del suelo propio de la unidad portuaria, sino el de la expansión en términos territoriales urbanos. Esta ley de puertos, la 24093, este mecanismo normativo legal, también interpeló fundamentalmente a los puertos de gestión pública, con resultados diversos, desde la propia unidad y puerto federal con el que se quedó, el puerto de Buenos Aires, lo que se conoce como Administración General de Puertos, los distintos entes, como son los entes portuarios de Rosario, de Santa Fe, o los consorcios de gestión como el de Bahía Blanca y los que se han ido creando en otros ámbitos. No escapan esas unidades portuarias, obviamente, a las circunstancias en las que están enmarcadas el conjunto de las unidades portuarias a través de contratos de concesión en términos de inversión requerida, los cánones, el uso del área portuaria, donde la situación en el conjunto de Sudamérica es ambivalente y obviamente estamos en proceso de una evaluación más global ante la falta de homogeneización de la información y los datos. Y fundamentalmente a los puertos de gestión pública, los más alejados de los grandes centros urbanos, los que se terminaron quedando los estados provinciales, han sido en parte la cenicienta de este proceso y es donde más tenemos la obligación de concentrar la necesidad de inversión de infraestructuras puntuales y desarrollos. ¿Dentro de qué? De un marco de falta de capacidad de inversión en términos de transporte, de una matriz distorsionada con lo concerniente a afectación en términos de fletes internos, de desarrollos internos. Pero el cuadro general de situaciones que a través de un marco normativo específico, de dotar de previsibilidad a sistemas de concesión pública como es el de la vía navegable, el sistema de navegación troncal, que fue paralelo a esta situación, permitió, sin lugar a dudas, y como también aclaré, con la expansión de biotecnologías, un proceso de desarrollo económico virtuoso. La expansión económica permitió el aumento de la duplicación de la superficie productiva en términos del área central de nuestro país, la triplicación de las exportaciones en el transcurso de 25 años y la consolidación de un complejo agroexportador, agroindustrial, con toda la cadena, desde la producción básica de
del grano y su exportación hasta la conversión en términos de desarrollo de biocombustibles y el potencial que eso conlleva. Lo que hoy tenemos, obvio, es una situación coyuntural, circunstancial como la del COVID, que nos interpela al conjunto de las infraestructuras y desarrollos portuarios. ¿Pero desde dónde? Desde los avatares de la circulación de bienes, servicios, personas, el propio comercio exterior, lo que se ha estado explicitando en gran parte de esta jornada. Y sin lugar a duda la digitalización de los procesos y el conjunto de la interpelación que nos pone los TICs a lo que es el comercio exterior. Pero el caso, y con esto te lo redondeo, nos muestra que hay ejemplos de desarrollo económico sustentados en términos de una sinergia público-privada relevante, como es el caso de que con un marco normativo adecuado, 24093, infraestructuras dotadas, con el desarrollo y la inversión privada necesaria, con una planificación estratégica por parte del Estado, se puede afrontar los desafíos que nos pone el momento. Muchas gracias, doctor. Gracias, Juan Carlos, como siempre, clarísimo, y estamos recibiendo preguntas, así que luego vamos a hacer un intercambio. Pasamos entonces ahora a Gerardo Lascano Arcos, chileno, ingeniero civil industrial, y él estuvo en el puerto de Valparaíso implementando lo que es el proyecto de la zona extraportuaria logística de Valparaíso. Así que es muy interesante. Ustedes saben que las tecnologías de información y comunicaciones aplicadas a la logística es lo que viene en forma, ya existía, pero viene muy concentrado ahora, entendemos, cada vez con mayor aplicación. Gerardo, te pasamos la palabra para que nos comentes de ese interesante proyecto. Muchas gracias. Bueno, antes de partir, un poco explicar el contexto histórico donde se da el desarrollo de esta idea que después se concreta con un proyecto que ya cuenta con más de 10 años de implementación. Bueno, en 1998, el Estado separa la Emporchi en 10 empresas portuarias autónomas a través de la ley 19.542, y durante el 1999 empieza la primera generación de concesiones de frente de atraque, ¿ya? Que se hizo de forma simultánea, tanto en Valparaíso, San Antonio y Talcahuano, ¿ya? Lo que buscaban estas nuevas concesiones, un poco lo que ya han explicado, era eliminar esas barreras o esas restricciones que históricamente había tenido la inversión en infraestructura portuaria, ¿ya? Y obviamente permitiendo la entrada de empresas con experiencia en el rubro portuario y que contaban con respaldo financiero para operar estas nuevas infraestructuras. El 2000 inicia la operación del primer terminal concesionado en Valparaíso, que es el Terminal Pacífico Sur, que obviamente su objetivo es la atención de naves portacontenedores principalmente y multipropósito. Dentro de los primeros años, o sea, para ver el impacto que tuvo esta nueva concesión, si hablamos los 6 primeros años, el puerto de Valparaíso fue capaz de duplicar el volumen de toneladas transferidas de carga general. O sea, estamos hablando que el 2006 se transfirieron 8 millones de toneladas de carga general y el 80% de esta carga correspondía a carga contenerizada. Y bien, ¿qué pasa cuando estos volúmenes crecen en forma, se duplican en menos de 5 años? Obviamente genera un mayor uso del transporte terrestre, ¿ah? Y en ese sentido, eso impacta, obviamente, a las capacidades que las vialidades, ¿no es cierto?, las áreas de acopio, las áreas comunes del puerto y los accesos pueden satisfacer las necesidades de estas nuevas demandas, ¿ya? En ese tiempo, el acceso al puerto se encontraba en el lado oeste y conectaba con las principales vialidades de la ciudad de Valparaíso. Entonces,
para un poco enfrentar estos periodos peak donde hay una demanda mayor de camiones diaria, el puerto decidió contar con un antepuerto ubicado a 21 kilómetros de distancia para enfrentar la temporada de la fruta, que es como se produce en 4 meses del año o en 5 meses del año, y donde efectivamente tenemos el pic de camiones diarios, ¿ya? A todo esto también se suma en este nuevo modelo, en estas nuevas necesidades, cuando nosotros revisamos hacia atrás, veíamos accesos, procesos y sistemas de control y de coordinación totalmente obsoletos. O sea, acá los procesos manuales y presenciales evitaban generar una mayor eficiencia en las operaciones portuarias y a su vez también limitaban, ¿no es cierto?, el uso que se le podía dar a las distintas áreas. El resultado de todo esto, en el año 2006, se nos presentaba una importante congestión al interior, ¿no es cierto?, de los terminales portuarios. Obviamente eso conlleva una baja productividad de los terminales y actores que tenían un bajo compromiso con la competitividad del puerto, ¿ya? A su vez también las externalidades que generan los puertos que están, ¿no es cierto?, adosados a las ciudades, los camiones obviamente congestionaban toda la ciudad y también los altos tiempos de estadía de estos camiones en el sistema portuario generaban un impacto sobre los conductores y el transporte en su totalidad. Entonces, esto obviamente plantea un nuevo desafío al puerto. Primero, teníamos que adecuarnos a un plan de reordenamiento que estableció el Estado cuando construye un nuevo acceso, el acceso sur, ¿ya? Entonces nosotros teníamos que adecuar todas nuestras operaciones que estaban orientadas en un acceso que estaba en el lado oeste, ahora teníamos que llevarlas a cabo en otro sector, ¿ya? Y esto también obviamente genera una oportunidad para ir cambiando la forma de cómo vemos los procesos de negocios del puerto, ¿ya? Y en función de eso, el puerto decidió concentrar aquellas operaciones de control y fiscalización y coordinación que antes hacían en áreas portuarias de alto valor, llevarlo a un lugar distante, en este caso a 11 kilómetros, y generar una puerta al sistema portuario que se encuentre a distancia. Otro aspecto importante de los desafíos que nos planteamos en ese minuto era cómo logramos brindar seguridad tanto delictual, física y aduanera a este cónclave, a este nuevo sistema portuario que se compone de esta nueva área, ¿no es cierto?, que es un antepuerto, un extraportuario a 11 kilómetros del puerto, la ruta que conecta ese antepuerto y los terminales, obviamente, portuarios, ¿ya? El objetivo principal era buscar eliminar la aleatoriedad de la llegada de los camiones. ¿Por qué? Porque eso disminuía la productividad del terminal. Entonces, la forma estocástica como llegan los camiones la absorbía obviamente este antepuerto y era el terminal que visualizaba estos camiones que se encontraban y podía ir solicitando camiones de acuerdo a la operación que estaba ejecutando. Y lo más importante era desarrollar un sistema de información que era capaz de sincrónicamente capturar o gestionar el flujo tanto documental y físico de los camiones, ¿ya? Y para todo esto, obviamente, era necesario involucrar a toda la comunidad logística portuaria en este cambio. Las acciones que tomamos en ese minuto fue localizar, ¿no es cierto?, un sector a 11 kilómetros en la nueva ruta, el nuevo acceso al puerto. La empresa portuaria construye esta instalación y concesiona a un privado su operación, ¿ya? También con obligaciones de inversión en ciertos elementos asociados más a los servicios que se requerían prestar en ese sector. Con estas inversiones logramos eliminar la cantidad de camiones que transitaban obviamente por la ciudad, la trasladamos a un sector donde solo casi el 90% del flujo vehicular son camiones que van o vienen desde el puerto.
Y logramos, obviamente, la aceptación de la ciudad del puerto, porque le eliminamos los camiones que obviamente generaban un impacto gigantesco en la movilidad en los periodos, ¿no es cierto?, de la entrada al trabajo, a los colegios, a la salida, etc. Constituimos la primera comunidad portuaria, yo creo, que de Latinoamérica, que fue en el 2004, y que el objetivo era implementar este nuevo modelo logístico. Cómo estos actores públicos y privados se organizaban frente a un objetivo común, que era hacer funcionar este nuevo modelo, ¿ya? Y las características de esta comunidad es que tenía que ser participativo, o sea, ojalá la mayor cantidad de actores que intervienen en la cadena participaran de esta comunidad, representativo y ejecutivo, o sea, que fuera capaz de tomar decisiones con un objetivo claro. Bueno, y el objetivo era tratar de gestionar en forma integrada y eficiente estos tres elementos que hoy constituyen el sistema portuario de Valparaíso. La CEAL por un lado, los terminales por otro y aquella ruta que conecta esta infraestructura. Se desarrollaron nuevos procesos, se implementó tecnología, desarrollamos un Port Community System para poder asociar esos nuevos procesos de negocio. También fue contratado, obviamente, un proveedor tecnológico que lleva a cabo este proyecto. Y los principales resultados que hoy día el puerto es capaz de manejar en promedio 940.000 TEU al año, transfiere en promedio también 10,5 millones de toneladas. La tensión hoy día son de 600.000 camiones al año. Los tiempos de estadía de estos camiones, tanto de exportación como de importación, se redujeron en un 70%. Es decir, la exportación pasó de 8 horas en estadía en el puerto a 3,5 y la importación de 8 a 1,5, y los beneficios sociales que logramos identificar, dada esta nueva eficiencia logística, alcanzan los 60 millones de dólares al año. Y obviamente esto mejora sustancialmente la productividad de los terminales, aumentando en un 17%. Eso es lo que te puedo dar acerca de nuestra experiencia. Muy buena tu presentación. Esos 60 millones son extracostos que se redujeron, digamos, los beneficios sociales. Beneficios sociales, principalmente por la disminución de los tiempos de espera. Claro. Claro, bueno. La disminución de tiempo y la mejor utilización del recurso camión, que puede generar mayor rotación a sus ahorraron 60 millones al año, que era el extracosto. ¿Y cuánto fue el costo de inversión de la CEAL? La CEAL tuvo una inversión de 30 millones de dólares. El camino fue mucho más caro, pero es una ruta que es un nuevo acceso al puerto y que tiene unos beneficios sociales gigantescos. Si entendemos que dejamos de utilizar las arterias de la ciudad como... Muchas gracias. Vamos a pasar a Fernando porque nos quedan después 10 minutos para preguntas, pero estos dos valores quería que me queden en la cabeza. 60 millones se ahorraron al año y el costo de toda la CEAL fue 30 millones. O sea que, y calcule que si no se hacía el proyecto, digamos, todos los años estarían perdiendo dinero. Bueno, Fernando Pontigliano para el cierre de los 10 minutos y pasamos a las preguntas. Bueno, como ya lo dijimos, Fernando fue un expresidente de la Administración Nacional de Puertos, pero venía de la actividad privada y retomó a la actividad privada ahora. Así que, Fernando, ¿qué moraleja, qué proyecto nos podés dejar con este tema en tu pasaje profesional, tu experiencia? Primero que nada, quiero agradecer la invitación. La verdad que es un gusto volverlos a ver. También a varios de los panelistas, es un placer volverse a encontrar. Yo voy a referirme, creo que las moralejas de estos aprendizajes, estas lecciones aprendidas de años, a mí me hacen reflexionar mucho sobre las políticas públicas, ¿no? Voy a hacer una referencia, por ejemplo, a unas publicaciones de CEPAL que decía que nosotros estábamos muy atrasados en América Latina y en el Caribe en la necesidad de inversiones infraestructurales en logística
que estaban varios puntos debajo del PBI para poder mantener las tasas de crecimiento y mucho más abajo para alcanzar las del este asiático. Y en realidad creo que aquí hay un arte de gobernar que es, no se necesita mucho saber en qué hay que invertir. Creo que eso más o menos todos están de acuerdo. La cuestión es cómo hacer las inversiones que se necesitan hacer manteniendo la disciplina fiscal. Que es decir, nosotros tenemos un monto importantísimo de necesidad de inversión infraestructural y tenemos una disciplina fiscal que mantener. Es decir, no es que el Estado se retracte porque la política de retracción de la inversión estatal no ha dado los resultados esperados, a la larga es una pérdida neta. El Estado tiene que invertir, pero tiene que alinear al sector privado para que invierta en lo que el país necesita. Y acá, en este panel, ha habido varios ejemplos de éxito en ese sentido. A mí me gusta decir que en el Uruguay tenemos algún caso de éxito, por ejemplo, la matriz energética, que hoy todos sabemos que es entre 97% y 100% renovable, no es una inversión estatal, es una inversión prácticamente en gran parte privada. Es decir, que se logró mantener disciplina fiscal y se logró conseguir y promover inversión en la matriz energética de un modo tal que hoy hablamos de un país totalmente distinto en ese aspecto. Y bueno, hay varias cosas que promueven la inversión privada alineada con los intereses del Estado. Y yo lo que quiero decir es que cuando la logística se convierte en una política de Estado, la alineación, el llamado del inversor, se hace relativamente fácil. A mí me tocó ser presidente de Administración Nacional de Puertos en un gobierno del Frente Amplio, pero antes había habido un gobierno del Partido Colorado y antes había habido un gobierno del Partido Nacional, y lo que tengo que decir es que la política portuaria en general es una política de Estado. Realmente nos llevamos todos los presidentes anteriores y posteriores, con Curvelo nos llevamos muy bien, también estamos viendo cómo cooperar, cómo trabajar juntos. Es decir, acá no importa qué partido está gobernando y la política portuaria es continua, y eso da una confianza muy importante al sistema que hace que esto sea confiable. Es decir, el nivel de certidumbre es importante. Yo quisiera recordar que, por ejemplo, durante el periodo de Aguirre se había hecho una gran planificación de desarrollo para Montevideo, y justo vino la crisis de 2002 que pegó muy fuerte en Argentina y como coletazo pegó muy fuerte en Uruguay, y ese plan no se pudo llevar adelante. Y lo importante es que cuando uno llega a un cargo público no tiene que inventar la pólvora, no tiene que inventar todo de vuelta, sino tratar de dar continuidad, porque eso también le da confianza al sector privado. Y eso me parece que es un valor muy importante que hay que tener en cuenta. Es decir, lo que nosotros hicimos cuando asumimos la responsabilidad de la Administración Nacional de Puertos fue decir, acá ya había un plan, este plan se mantiene, si bien no se pudo ejecutar antes por las circunstancias que se dieron en la región, entonces lo podemos ejecutar ahora, y se mantuvo ese plan maestro y se mantuvo rígidamente. Y no, naturalmente es una guía, hay que hacer algunas modificaciones, algunos cambios, pero lo más importante de todo eso era dar esa visión de continuidad, y eso dio confianza al sector privado. Entonces, y eso, lo que yo quiero decir es que, por ejemplo, los grandes cambios que sucedieron en Uruguay suceden principalmente con un gobierno del Partido Nacional, que ahora está en el gobierno nuevamente, con la introducción de la ley de puertos, que después se dio en distintas formas en la región, y esa ley de puertos, todos los que estuvimos gobernando de alguna manera, la mantuvimos. Todos mantuvimos una línea de acción, todos mantuvimos una política continua en puertos. Como uruguayos nosotros tenemos que mirar la región, porque en realidad nosotros podemos ser determinantes en lo nacional, pero somos determinados en lo internacional, y el 50% de las cargas que pasan por Uruguay no son del Uruguay, son de Argentina, de Brasil, de Bolivia, de Paraguay. Es decir, nosotros tenemos una vocación de servicio a la región, y nuestra responsabilidad como uruguayos es hacer que el productor boliviano sea competitivo en el mercado destino. Y en ese sentido, yo considero que, por ejemplo, nosotros mucho nos referimos a la Unión Europea en muchos aspectos, que tenemos que ser muy liberales en las concepciones comerciales, que el proteccionismo hace mucho daño a la región, y que las respuestas que tiene, por ejemplo, el Comité Intergubernamental de la Hidrovía son demasiado lentas para las necesidades comerciales que tiene la región.
Nosotros para alinear las inversiones privadas a las necesidades públicas, se introdujo en Uruguay una ley de PPP. Yo fui crítico de la ley de PPP porque iba en el buen sentido, pero para mi gusto era insuficiente. Es decir, en realidad se introdujo la ley de PPP y los primeros resultados se están dando ahora. Es bien, está agarrando cierto envión, están saliendo las cosas adelante, pero me parece que necesitamos ser más agresivos y necesitamos ser más cooperativos en la región. Yo soy docente de la Universidad Católica, soy profesor de logística de transporte y distribución, y una de las cosas que le digo a los estudiantes es, si la parte este del Uruguay o la parte norte del Uruguay tiene que salir por el puerto de Río Grande, pues que salga por el puerto de Río Grande si eso le conviene al productor, si el productor es más competitivo. Nosotros tenemos que abrir las fronteras, tenemos que aprovechar la industria 4.0, todo lo que nos ofrece, para que no haya un trámite aduanero que nos pare un camión 12 horas en la frontera Uruguay-Brasil, o más horas en la frontera Argentina-Brasil, o en la frontera Bolivia-Argentina, donde tenemos a veces días de espera. Lo hemos tenido también en Uruguay en ciertos momentos. Estamos muy contentos de la frontera integrada que tenemos en Rivera y Santana del Libramento, pero hoy el mundo nos demanda más aplicación tecnológica para ser más eficientes. El trámite aduanero se tiene que hacer, es virtual, no tiene que haber papeles, ya se lo dijo en este elemento. Sí tenemos que tener cuidado con algunas cosas, sí tiene que haber un análisis de riesgo basado en las cosas que nos preocupan, en tráfico de armas, tráfico de drogas, lo que fuera. Esas cosas se hacen con un análisis de riesgo, pero no tenemos que parar los camiones en la frontera. Entonces, es verdad que en estas situaciones retractivas, cada vez que hay una situación económicamente retractiva, ¿qué es lo que nos sucede? Que se vuelve toda la lógica un poco más conservadora y un poco más proteccionista. Y a la larga eso termina de complicar las inversiones, de complicar el flujo comercial, de complicar la actividad, y yo creo que es al revés, que las oportunidades que nos brinda también esta pandemia es ahora podemos pensar algunas cosas distintas. Porque de alguna manera la pandemia lo que produjo fue también la aceleración de la aplicación de tecnologías en casi todos los aspectos, no solamente en el trabajo remoto, cosa que estamos haciendo todos, ¿no? Hay muchos aspectos burocráticos. La introducción de blockchain con más fuerza nos va a permitir a nosotros actuar de otra manera. Incluso la cabeza del inversor se va a orientar de una forma más global. El problema es que los gobiernos entiendan que se están abriendo las oportunidades necesarias para hacer un desarrollo vertiginoso que nos brinda esta posibilidad de aplicación de tecnologías. Yo podría hablar de algunas cosas que aprendí en Europa que me parecieron muy buenas, es sobre la filosofía de las concesiones, ¿no? Nosotros debemos renovar o no renovar concesiones, en Europa hay una cantidad de lecciones aprendidas que nosotros en América Latina tenemos que capitalizar. Pero también en América Latina, los ejemplos expuestos en este mismo panel han sido maravillosos. El caso, yo lo doy como ejemplo típico, el caso de la situación y la resolución que tuvo Valparaíso en la interacción ciudad-puerto. De hecho, yo mismo fui, vamos a decir, se diría en la región, ministro de Medio Ambiente del departamento de Montevideo, y tuvimos muchas fricciones ciudad-puerto, yo al haber estado de los dos lados del mostrador. Entonces, a veces tomo como ejemplo la maravillosa solución que tuvo Valparaíso para resolver la interacción ciudad-puerto. Uno va pasando por la Rambla de Valparaíso y realmente los camiones pasan por arriba, por el túnel que viene de atrás de esta zona logística que describía el anterior expositor. Me quedan 35 segundos y me gusta ser muy puntual. Entonces, yo simplemente quiero decir que parte de la filosofía de las políticas públicas está en la continuidad, en que los inversores no se den cuenta que están cambiando los gobiernos. Lo importante es que las reglas estén claras. A mí me parece que este desarrollo vertiginoso ahora nos ofrece nuevas oportunidades. Y bueno, y por aquí voy terminando. La verdad que tengo que contar cosas más prácticas, pero me pareció muy importante hablar de las políticas públicas y de la continuidad filosófica que tiene que haber. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, vamos a iniciar un ciclo de preguntas que todos fueron muy interesantes y vamos a hacer ahora un ping-pong. Como estamos sentados en un café charlando amigablemente, ya vendrá época si iremos o a Valparaíso o a Lima o a nuestro querido Montevideo también, y a Rosario, obviamente, ¿no, Juan Carlos? Pero bueno, yo quería plantearles 3 grandes temas y ahí entra después, entramos a charlar. Primer tema, vamos a ir por tema. Le voy a decir los 3
¿Qué les parece? Tenemos suficiente tiempo para hacer este ping-pong. Así que, primer tema es complementariedad o competencia a nivel regional. ¿Cómo se estarían dando, tanto que a nivel Mercosur o los países andinos, estos temas, cómo lo ven? Porque estamos también en etapas donde ahí ya nos han dicho en el seminario lo importante que son los bloques regionales, ¿no? Ahí lo ha dicho también Jan Hoffman cuando habló de facilitación del comercio, ¿no? El segundo tema que quiero que ustedes, ya lo han mencionado acá y tenemos aquí experiencia para que ustedes lo comenten, es la relación puerto-ciudad, ¿no? La importancia que hay entre la movilidad de pasajeros, la movilidad de las grandes ciudades y la logística de cargas, ¿no? ¿Cómo ven ustedes ese tema? ¿En qué grado de avance hemos tenido? Y finalmente, quería una última reflexión sobre cómo ven la post-pandemia, la post-crisis, sobre todo en el avance de nuevas tecnologías y si va a haber un mayor uso de estas, si lo ven eso posible, el teletrabajo, todos esos temas. Partamos, Alfonso, si te parece. Vamos a empezar con, y acá es libre, ¿no? O sea, podemos poner, si quieren, un orden, primero Perú-Chile, luego el Mercosur, si quieren. Así que arranquemos con competencia y complementariedad, ¿no? Entre puertos de la región. A ver, Juan Carlos y nuestro amigo chileno. Bien, bien, Gustavo, gracias. Bueno, de hecho, en la zona hay cierta competencia entre nuestros puertos del norte, como Paita, por ejemplo, y Guayaquil en Ecuador, y asimismo nuestros puertos del sur, como Matarani, que es gestión privada, y lo que se mantiene con ENAPU, que lo viene gestionando muy bien, para poder conseguir carga que antes se iba para Arica, Iquique, de hecho hay una competencia, pero yo confío mucho tanto por el ambiente regional como por las alianzas como la Alianza del Pacífico, en elementos adicionales a los puertos, que es, por ejemplo, el cabotaje, ¿no? Y el short shipping, disculpen. Para hablarlo en castellano, ¿no? El transporte marítimo de corta distancia. Entonces, nosotros en Perú, el año 2018, emitimos una nueva ley, que es la ley de cabotaje, para facilitar el tema del cabotaje, que era básicamente un reflejo de la famosa Jones Act, ¿no? Donde te establece ciertas pautas de propiedad, de bandera para los transportes, el transporte de cabotaje, y liberamos eso. Y actualmente estamos empezando pues una nueva época en la que creo que genera una oportunidad para la inversión en este negocio del transporte y también para articular, ¿no? Porque me imagino que con el éxito esperado de esta ley, algunos países en la región, creo que en Chile se ha discutido en algún momento también el tema, y podríamos ir apoyando el desarrollo de nuestros puertos también sobre todo los puertos más pequeños, aquellos que no están pensados para el gran transporte internacional, sino más bien para el transporte de corta distancia, y poder empezar a desarrollar nuestros puertos. Una consulta, Juan Carlos. ¿Eso implica que Perú va a liberar su bandera en el cabotaje o sigue teniendo proteccionismo de la bandera? La ha liberado desde el año 2018, el reglamento salió el año pasado, para todo aquello que no es transporte de hidrocarburos, ¿no? Tuve la oportunidad de formular esa ley, porque yo estaba... Es un gran avance similar acuático en ese momento, y claro, veíamos, el transporte de combustible funciona muy bien, hay dos empresas nacionales que tienen ese negocio y lo hacen sumamente bien, y existe toda la logística atrás para que el transporte de combustible en cabotaje funcione. Pero lo que sí tenemos que desarrollar es el transporte de contenedores, de carga general, ¿no? Y es por eso que se emitió esta ley, para liberar algo que nos estaba generando un tremendo problema económico, un tremendo problema de obstrucción a la logística, y lo que esperamos es justamente que al liberarse
la logística pueda fluir de mejor manera. ¿Cómo lo ven en Chile, Gerardo, este tema? Mira, hace unos años atrás me tocó hacer un estudio con el Ministerio de Transporte que veía el impacto de los corredores bioceánicos, ¿ah? Para poder, ¿no es cierto?, buscar la forma de optimizar aquellas cadenas logísticas que fueran atractivas para los consumidores, porque lo que uno busca es reducir los costos de transporte de tal forma de llegar con productos más competitivos a los mercados de destino o también traer productos más competitivos a la región. Pero esos corredores hoy día se ven muy limitados por ciertas normativas, normativas tanto aduaneras o arancelarias que evitan que, por ejemplo, evitan, por ejemplo, que estos corredores tomen cuerpo y forma, ¿ah? Que puedan realmente ser un aliciente al comercio exterior de los países que están dentro de estos corredores, ¿ya? Y sería bien interesante que ese análisis se hiciera en conjunto. O sea, eso sería, perdóname, hacemos así voy cortando o hacemos una conversación, ¿no? Eso básicamente sería entre Argentina y Chile, ¿no? Bueno, algo de eso tiene que ver. O sea, resulta que por ejemplo, un ejemplo bien práctico, la importación que viene de China, que puede venir a Argentina, como ejemplo, prendas de vestir, no pueden pasar desde la frontera de Chile, no pueden usar los puertos chilenos porque no pueden pasar hacia Argentina, sino que deben pasar por normativa aduanera por la región de Buenos Aires. Claro. Entonces, aquellos servicios que pueden ser más competitivos para la zona de Cuyo, por ejemplo, que están más cercanas al troncal del Pacífico, están obligados a ocupar el Atlántico. Entonces, no, y al revés también, porque hay algunas mercaderías que Chile le conviene exportar por el Atlántico. Podría ser win-win, podría ser una sinergia. Claro, pero por eso pero Chile no tiene tantas restricciones normativas en ese sentido. Entonces hay que estudiar esas normativas que restringen esta complementariedad que pueden existir en las distintas zonas productivas del país para poder generar un costo logístico más eficiente y que en definitiva lleve a la integración real entre los distintos corredores, porque siempre se han estudiado tres, uno norte, uno centro y uno sur. Esas cosas creo que son importantes que se analicen a nivel... No, incluso lo que yo estaba pensando, y me ha tocado participar en proyectos, tanto el Corredor Bioceánico Central, que estaba en el proyecto del túnel de baja altura. Claro. Y he estado en reuniones con el Ministerio de Transporte de Chile, y también ahí se hablaba de poder utilizar Argentina tratados de libre comercio que tiene muy avanzado y muchos con todo el mundo Chile, ¿no? O sea, generar una industria del valor agregado para exportación vía Pacífico. Y también ahí se hablaba, y ahí Juan Carlos Paz te comento, siempre se dijo que Argentina hay muchos productos que del lado atlántico, Argentina y Brasil, que le conviene sacarlos vía corredor bioceánico a Chile, y un short sea shipping Perú, Ecuador, por ejemplo. Todo lo que es del lado del Pacífico, ustedes saben que el transporte marítimo, si tenemos que pasar por el canal de Beagle, son más de 15 días de navegación, y un buen ferrocarril de la zona productora argentina hacia y ahí te hago intervenir Juan Carlos Venecia y también Fernando, ¿no? Que Montevideo tiene mucho que ver también en eso. Ojo que esto está estudiado en costos, o sea, la participación integral de corredor bioceánico con un short sea shipping y con hidrovía también, Argentina, en la complementación. Cuando hablamos, Gustavo, de complementariedad, competencia, depende en el lugar que nos tengamos que sentar. Yo me imagino que si soy gerente comercial de alguna de terminales en Montevideo o en Buenos Aires, se me torna difícil. Pero uno tiene que hacer un zoom un poco más grande. Entonces, el zoom real que uno ve es que cuando uno ve el comercio intrabloque en la Unión Europea es casi un 50%. Cuando uno ve el comercio
dentro del propio ex NAFTA, ahora ya ni sé cómo se llamará con Transmediante, estamos hablando de 45, y ni hablar del sudeste asiático. Claro. Cuando hablamos de Xi Jinping, bueno, estamos hablando de un 60% entre China, Singapur, y nosotros, depende quién querramos tomar, pero no superamos un 20% entre nuestras economías todas sumadas, las sudamericanas. Entonces, quería aclarar a la audiencia que el transporte marítimo de corta distancia es válido también para la hidrovía hasta donde entran los buques de ultramar, ¿eh? Ojo. Sí, o sea, obvio. Hasta Rosario es transporte marítimo también, o sea, la hidrovía... Sí. Nosotros siempre decimos transporte fluvido marítimo, querido Gustavo, pero déjame terminar el concepto. Entonces, mirá el desafío que nosotros tenemos y que obviamente lo tenemos que hacer en forma horizontal, los corredores bioceánicos, dotar la mayor capacidad de multimodalismo posible y obviamente en forma vertical. Y ahí es donde entran la hidrovía, entra el río Uruguay, entra el río Paraná, entra el río Uruguay y todo el cabotaje interno. Entonces, es como el huevo o la gallina. Nosotros tenemos que básicamente aprovechar que tenemos que fomentar ese tipo de inversión de infraestructura y bueno, eso nos va a dar complementariedad. Y ojalá que esa complementariedad después nos permita también tener competencia, entendiendo que hay situaciones que, por ejemplo, a uruguayos y argentinos nos une no convertirnos en una zona feeder del mundo en términos del Río de la Plata. Bueno, y pasando la posta de eso, justo me pasaste la posta con Montevideo y Uruguay. Ahora, yo quería decir algo que quiero que nunca más pase en nuestra región. Que exista alguien en un gobierno que haga un decreto que prohibía transbordar en un puerto como Montevideo. Eso no tiene que pasar nunca más, porque eso al primero que perjudicó fue Argentina, y nosotros nos pasamos haciendo costos logísticos todo el tiempo, tenemos un modelo de costos, y hay muchos puertos que la complementariedad, en el plan estratégico de la Administración Nacional de Puertos, la primera vez que sentí esa palabra, complementariedad. Así que bueno, te paso la posta, Fernando, para que vos lo viviste eso, lo viviste y quiero... Me levantaste un centro ahí, me levantaste un centro para... Pero hay que hablar. Un centro, un penal, pero algo por ahí. Mi relación con Argentina, particularmente con Rosario, es muy estrecha. Si yo me corro para acá, van a ver que varios libros de Fontana Rosa, acá atrás mío, y no solo de Fontana Rosa, sino de muchos autores argentinos, pero también muchos libros técnicos. Primera pregunta es que, obviamente, esto último que mencionaste, para mí siempre lo consideré una práctica proteccionista de un sector particular en desmedro de otro sector, porque en definitiva el que perdió en esa medida fue el productor argentino, porque por el costo logístico incremental terminó perdiendo competitividad en el mercado de destinos. Entonces, justamente una visión más liberal creo que es más sana, porque a su vez es más integracionista dentro de nuestra región. Pero la pregunta original que ustedes hicieron tiene que ver con competencia o complementariedad. Y yo recuerdo que en Europa aprendí algo que me gustó mucho, y es que tenemos 3 puertos que son en el Mar del Norte, que son altamente competitivos entre sí, que son Amberes, Rotterdam y Hamburgo. Los 3 más o menos del mismo volumen, que pelean a muerte, pero ellos plantean un concepto que es el de la competencia, es decir, complementariedad y competencia a la vez. ¿Cómo hacen? Entre ellos trabajan, definen estándares y se comprometen a cumplir determinados estándares que son más exigentes que el promedio. Y eso hace que ellos sean más competitivos. Lo que lograron en conjunto, si bien compiten muy duramente entre sí, es que el hinterland conjunto de los 3 puertos se extienda mucho más al sur y casi llegue al mar Mediterráneo, compitiendo el sistema portuario del norte con el sistema portuario mediterráneo. Esto es realmente el concepto que para mí valió mucho, y de hecho, cuando nosotros nos juntábamos, cuando yo estaba en la Administración Nacional de Puertos, con las autoridades de Puerto de Buenos Aires, con todos los puertos de Río Grande, con Zárate, con Rosario, con todos los lugares donde íbamos, planteábamos este concepto de la competencia. Es natural que vamos a competir, pero nosotros tenemos que asegurarnos que nuestros clientes
tengan el servicio, y si tenemos un bloqueo, como nos pasó una vez con una barcaza paraguaya, que se les cayeron los contenedores, nos cerraron y tuvimos que cerrar el canal de Montevideo, por lo menos asegurar que el servicio llegue por otro lado, ¿no? Claro. Porque nuestra obligación es con el servicio. No, los puertos no son objetivos entre sí, los puertos son un nodo logístico que tiene que servir al comercio exterior. Y si Claro. nosotros no tenemos bypass, no tenemos algo que nos permita a nosotros asegurar el servicio, no estamos funcionando bien. Por eso el concepto de interpuertos regionales es muy importante para asegurar que eso funcione cuando hay problemas, cuando un puerto se congestiona, cuando hay que tenga que haber alternativas. El concepto de la redundancia. Y bueno, ese concepto para mí, el de la competencia, es un concepto fundamental. Hay una definición, hablando, me la dejaste picando, como dicen, una definición muy interesante de que en realidad el verdadero nacionalismo está a buscar que tenga el menor costo logístico el productor de un país. Exactamente. Si logramos que tenga el menor costo logístico y sale vía Montevideo porque ese es el menor costo con un transbordo, o si sale por otro puerto de transbordo, eso es la logística marítima que hace que haya esa complementación dinámica que existe. Pero la verdad que el mejor nacionalismo que puedo buscar yo, el papel del Estado, es que la cadena logística al productor, sean insumos o exportación, tenga el menor costo. No interesa, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy práctico. Cargas de la Patagonia Argentina. Mientras Argentina no desarrolle un puerto a la boca del Río de la Plata, que existen proyectos de puerto más profunda, no hay otra manera para toda esa carga que no tiene gran masa crítica y volumen, incluso el reefer, lo frío, que siga saliendo vía Montevideo al mundo. Y eso, yo porque soy suponente argentino, los voy a obligar a ir a Buenos Aires, entrar en todo el sistema de canales, salir. ¿Cuál es la relevancia, cuál es la importancia de obligarlos a tener un mayor costo? No, para que entre en Buenos Aires. No es lo importante. Lo importante es que la carga patagónica salga al menor costo, ¿no? Yo tiro esa reflexión y empiecen a hablar. Así sea que tenga que pasar por Río Grande. Y bueno, que pase por Río Grande. Lo importante es que el costo logístico sea el menor posible. Claro. También hay otra forma de complementarse, como decía en Perú, con esta nueva ley de bandera. Yo creo que a veces hay alternativas en donde uno puede complementarse con otros puertos. Uruguay tiene una legislación de puerto, cuando la ley de puertos que hicimos todos, nosotros tenemos la posibilidad de puerto libre, ¿no? Donde facilitamos mucho los tránsitos y eso también da una estadía sin costo y una ubicación estratégica para salir en los momentos oportunos. Yo creo que esas son también estrategias que hay que aprovechar, ¿no? Quería que Juan Carlos Paz y Gerardo nos comenten de estos temas que estamos hablando. Puede haber un nacionalismo y una rivalidad entre Chile y Perú, histórica. Bueno, como la tenemos nosotros con los brasileños, bueno. Pero a nivel de los negocios, no hay una complementariedad, no ven que en ese sistema, o también llega hasta tales niveles eso, que se ve como una cosa de nacionalismo, digamos. No, pero si me permite, sí. Sí, Juan Carlos, dale. Sí, no te escucho. Sí, hablen ustedes. Los tratados de libre comercio que hoy día se está trabajando, como la Alianza Pacífico, por ejemplo, lo que busca es generar esa complementariedad que necesita la región para enfrentar los mercados asiáticos. ¿Ah? Uh-huh. Y en esa línea, claro, vamos a competir como sistemas portuarios, es lo más lógico, pero sí que un producto peruano salga por un puerto chileno y viceversa, no va a tener diferencias de tratamiento en el Asia. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es generar un marco latinoamericano o de Alianza Pacífico para competir. ¿Ah? Y cómo nos hacemos cargo de ir a esos mercados, a esos grandes mercados que son los asiáticos. Entonces, en definitiva,
la cooperación o la complementación, va a depender de que tengamos claridad de ese marco normativo que nos van a regir en la forma de trabajar, ¿ah? Y cómo vamos a ser capaces de enfrentar estos nuevos mercados internacionales, ¿ya? Y de ahí la competencia se va a dar porque la industria se va a desarrollar en función de estos nuevos tratados, y ahí los terminales tienen que ser capaces de ofrecer mejores estándares de calidad de servicio, mayores productividad a las naves, y en función de eso se van a tomar las decisiones. ¿Ah? A ver, Juan Carlos Paz, ¿cómo lo ves tú? Bueno, nosotros tenemos un tratados de libre comercio con Chile y estamos también en la Alianza del Pacífico. Yo creo que hay de los dos, ¿no? Hay, como ponía Fernando el ejemplo entre Amberes, Hamburgo y Rotterdam, ¿no? Son puertos que compiten, pero en los que también hay digamos, cierto tipo de colaboración. Nosotros hemos experimentado en los últimos 20 años una competencia centrada mucho en la carga boliviana, ¿no? Si sale por Iquique, Arica en Chile o por Hilo, Matarani en Perú. Pero esa competencia, en realidad, estamos hablando de cargas que estamos hablando en el orden de los cientos de miles de toneladas, ¿no? No es que sea un volumen, pues, impresionante al año. Yo sí confío mucho en las alianzas que pueden haber en el campo ya, más en mar que en tierra, ¿no? De cómo poder hacer que fluya mejor la logística. Porque existe, por ejemplo, en el caso peruano, nosotros estimamos que puede, más o menos por la carretera entre Tumbes y Tacna, son como 80 millones de toneladas anuales. ¿Cuántas millones pueden pasar al mar? Estimamos que por lo menos 20 millones. Imagino que Chile tiene el mismo tema que nosotros y podríamos construir juntos una gran autopista azul, ¿no? Que vaya pase pues Callao, Matarani, Iquique hasta Valparaíso, San Antonio, ¿no? Y poder ayudar justamente a través del mar al desarrollo de nuestros puertos. Sí, bueno, y hay una cosa interesante. Me dejaste picando y ahora paso la pelota a Juan Carlos Venecia, porque nosotros tenemos en la hidrovía una gran competencia regional con Paraguay, que aquí iba a estar presente un colega paraguayo, no pudo estar, lamentablemente, pero quería que a través de Juan Carlos se explique cómo es el relacionamiento ese de la hidrovía con Paraguay, Argentina, Bolivia y Brasil, porque no se olviden que Brasil también ingresa en la hidrovía, aparte de Uruguay y Argentina, ¿no? Sí, perfecto, gracias Gustavo, pero antes también agregar algo. Yo obviamente que soy desregulador y convencido de la necesidad de los desarrollos privados, pero tenemos que entender que hay una serie de asimetrías que se dan entre cada uno de nuestros países en términos fiscales, costos laborales, beneficios que se desarrollan en términos de alguna industria. Entonces, si no generamos masa crítica de consumo y de producción mutua, vamos a estar discutiendo hasta esas 200.000 toneladas bolivianas que hablaba Paz recién. Entonces, tenemos que agrandar nuestros volúmenes en términos del comercio intrarregional y por eso nuestra apuesta permanente en términos del desarrollo del transporte hidroviario, obviamente es un transporte fluvial, es un transporte de cabotaje, pero que absolutamente está hasta ahora subutilizado en términos de desarrollo de Mercosur. Cuando uno mira nuestras capacidades, estamos hablando, sí, en transporte fluvial entre Río de la Plata y Paraná estamos hablando de 120 millones de toneladas, pero solamente la hidrovía como hidrovía son 20 millones. Mayoritariamente esos 100 millones de toneladas los tenemos concentrados en nuestra área. Santa Fe al norte son aproximadamente 20 millones y después el resto es 100 millones. Entonces, ahí tenemos todo un escenario para desarrollar. Y ahí es donde yo te sumo, Gustavo, parte de lo que era y para no hegemonizar el diálogo, el final. El post-COVID nos pone ante una alternativa. Nosotros tenemos que aprovechar iniciativas como ILAT, que
la que convoca a BID, CAF, Fonplata, en términos de recrear estos espacios de desarrollo logístico estratégicos. Tenemos que tener un mapa, porque el post-COVID en realidad va a ser un mundo más cerrado, con mayores niveles de nacionalismo. Entonces, a los que apostamos a la integración, y básicamente apostamos a la integración comercial de nuestros bienes, servicios, y a través de una logística efectiva, tenemos que tener mapas y proyectos certeros de intervención, no megaproyectos. O sea, no quiero enumerar ninguno, pero esos proyectos de 2.000 millones de dólares para poner sobre un ferrocarril cargas que no existen, cuando en realidad la estamos transportando por vía fluvial, y en realidad pongamos 200 millones de dólares en mejorar nuestra infraestructura portuaria pública envejecida, o subsidiemos cabotaje, porque, y con eso sí termino, el puerto de Hamburgo, Rotterdam o Amberes terminó captando gran parte de la exportación que salía por el Adriático cuando hubo canales navegables que unieron las cuencas del Danubio y del Rin. Sí, perdón. La integración de Fernando, le paso a Fernando Puntigliano, casualmente sobre este tema. Y dijiste algo que es clave: la integración de las hidrovías con el sistema logístico multimodal y con el sistema marítimo. Esto es clave. Lo que hemos tenido la suerte de viajar, vimos países como Holanda, como Bélgica, y cómo usan la hidrovía también por ejemplo, acá tenemos un déficit de uso del río Uruguay, Fernando, donde podríamos potenciarlo también, porque pensemos que son dos vías navegables paralelas: el Paraná, que está muy desarrollado, y el río Uruguay, que tiene la represa, pero que podría potenciarse también con frontera con Brasil, ¿no? Sí. Yo creo que acá el uso de la intermodalidad, el uso del multimodalismo y tener intermodalidades eficientes es uno de los grandes desafíos que tenemos. Realmente en estos últimos meses estuve trabajando muy intensamente en soluciones logísticas para distintos emprendimientos ubicados en la frontera entre Uruguay y Brasil, en Bolivia, acá o allá. Y lo que pega muy fuerte, que para mí está fuera de los benchmarks internacionales, tiene que ver con las intermodalidades. Las intermodalidades en nuestra región son muy caras. Son muy caras. Quiero pasar del camión al ferrocarril, quiero pasar del camión a la barcaza. Estamos en valores demasiado altos. Y entonces eso hace que uno dice, tengo un regalo de la naturaleza, como es la hidrovía Paraná-Paraguay. Es un regalo de la naturaleza, son 3.400 kilómetros de vías navegables, 3.440 kilómetros de vías navegables, y entonces uno dice, bueno, entonces la lógica que uno tendría que tener y la que uno enseña como docente es: busquemos el agua y llevemos el agua a la carga y después pongámoslos arriba de la barcaza, porque después es ambientalmente más amigable, es más barato, a pesar de que hay muchos costos artificiales. Y cuando uno hace la cuenta, la intermodalidad le pega $7 la tonelada, o le pega $8 la tonelada. Es decir, y no tiene relación ese valor de intermodalidad con lo que es el transporte. Después el transporte es mucho más barato. Pero no es solo... Fernando, ese valor caro de la intermodalidad, ¿es por una falla en la regulación del sistema multimodal? Yo no soy una persona que apueste a la regulación, ¿no? A mí me parece que apostar a la competitividad. Pero realmente cuando hay pocos actores, evidentemente ellos abusan de posición. Para poner un caso muy práctico, le pregunto a todos. Ahí Pilar Tejo, bueno, y Alfredo son expertos en esto. Por ejemplo, hay un caso que para Georgia Shipping, que queda claro, yo necesito que se trate al chasis de un camión como una unidad de carga, como si fuera un contenedor. Entonces yo llevo un chasis de un camión, no importa. Y ese chasis viene, se deja en una playa y viene con una rotación mucho mayor el camión, por eso el camión es ganador. O sea, se hace este programa y el camión es ganador. ¿Por qué? Pero cuando yo puedo llevar o un contenedor arriba de un chasis, o puedo llevar directamente un chasis de camión, no importa después qué unidad motora tractora recoge ese chasis. O sea, eso, si no se implementa bien, es inviable. Yo vine siguiendo muy de cerca el tema de los Motorways of the Seas, este proyecto de la Unión Europea, realmente como una cuestión que para mí es ejemplar, que realmente Alfonso lo mencionó también paralelamente, de la necesidad de intercomunicar.
Pero a mí me parece que el aprovechamiento del multimodalismo pasa por una eficiencia en el trabajo sobre los modos. Obviamente que este año tuvimos un año muy malo para la hidrovía Paraná-Paraguay, por el tema de que bajó mucho el agua, hacia el norte de un dolor de cabeza, pero yo pregunto a ustedes, a los panelistas, es decir, ¿no llegó el momento realmente de hacer un sistema de dragado, balizamiento y peaje por nivel de servicio para la hidrovía Paraná-Paraguay hacia el norte, no solamente hacia el sur? Yo creo que sí. Pero está cantado, es una cosa. Hoy Juan Carlos hizo una referencia al Rin, a la conectividad con el Meno y a la conectividad con el Danubio, con el Ludwig Canal. Juan Carlos Venecia, ¿qué opinamos? Porque es verdad, tenemos la concesión, la tenemos hasta Confluencia, ¿no? Pero después el río Paraguay nunca hicieron un sistema así de garantía de calados. ¿Qué pensás vos? Lo único que tengo que decir que es lo que tenemos que hacer. Y lo venimos planteando hace 10 años. A ver, ustedes, los que no me conocen, lo venimos planteando permanentemente desde el encuentro de transporte fluvial. Obviamente tenemos un mapa de desarrollo logístico estratégico común para esta parte del cono sur. Y que obviamente también no es que somos atlantistas solamente. Entendemos la situación con el Pacífico y fundamentalmente tenemos que ver profundamente lo que sucede en términos de lo que va a venir en el mundo post-COVID, fundamentalmente en términos de infraestructura. El proyecto de la ruta de la seda nos impacta globalmente a todos. Entonces, tenemos que obviamente comprender hacia dónde camina el mundo y dónde se van a hacer las grandes concentraciones de comercio exterior y tenemos que actuar en términos de bloque. Yo quiero compartir el tema del Pacífico. Recién hice un estudio hace muy poquito para todo Bolivia. Lo importante es que el país tenga una vía buena para el comercio exterior. No es que tenga que seguir todo por la hidrovía Paraná-Paraguay. El Pacífico son claves para Bolivia. Para el comercio exterior son claves. Son Matarani, Hilo, Arica, todo lo que está en la vuelta ahí es muy importante. Es decir, no es que vamos a sustituir uno por otro. Para cualquier circunstancia, el comercio exterior boliviano tiene que tener alternativas. Y voy a agregar una. Está subaprovechada la cuenca amazónica, ¿no? Porque realmente la cuenca amazónica ofrece una oportunidad muy grande para los departamentos más pobres en el norte, justamente Beni y Pando. Y ellos tienen una opción espectacular de utilización. Es verdad que hay 2 represas hidroeléctricas, pero la salida por Portobello y salir con barcazas por el Amazonas, yo mismo viví sobre el Amazonas, conozco bien cómo es la situación, de hecho gestioné un puerto sobre el Amazonas y un ferrocarril, es una alternativa. Bolivia tiene que tener asegurada la posibilidad de salir por Perú, por Chile, por la hidrovía Paraná y por el Amazonas, que no está aprovechado. Perdón que interrumpo, me entusiasmo. Para nada, Fernando, y un solo comentario para Gerardo. El concesionario del puerto de mi ciudad, del puerto público, es operador en el puerto de Valparaíso. O sea, mirá si tenés que interpelar a la logística, digamos. Bueno, les quería hacer un aviso, no, está extraordinaria esta charla, me quedaría 2 horas. No, estamos hasta 15 minutos más tenemos para seguir charlando, porque tenemos un panel de cierre que está un poco demorado, hubo un inconveniente panel de cierre con el CEO de Exolgan y con la nueva presidente del puerto de Dock Sud. Pero bueno, si no van a poder venir, seguimos nosotros hasta -15 y esperamos a ver si tienen la oportunidad de aparecer. Pero tenemos 15 minutos más. Juan Carlos Paz, ¿tú te tienes que ir? Sí. No, para agregar algo, porque como comentaron, la Amazonía, de los que estamos acá, el que está más cerca de la Amazonía es el que habla, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto muy interesante que es la hidrovía amazónica. En Perú hay 8.000 kilómetros de ríos navegables y tenemos una concesión ya adjudicada hace 2 años por 2.700 kilómetros, que son los ríos Marañón, Huallaga de Yurimaguas hasta la desembocadura del Marañón, el Ucayali, y el Ucayali forma con el Marañón el Amazonas, lo que los brasileños llaman Solimón, ¿no? Pero para nosotros es el Amazonas desde Nauta, que está cerca de Iquitos.
Y tú que conoces bien, Gustavo, la realidad peruana, sabes que hay posibilidades de conexión entre Paita y Yurimaguas, por ejemplo, en el norte. O sea, Paita es en el mar, Yurimaguas en el Guayaga, y Callao, nuestro principal puerto, con Pucallpa, que está en el Ucayali. Una anécdota que les puedo comentar: hace unos meses, un año, estaba en el ministerio y estuvimos en un foro de transporte de la PEC, y el delegado de China continental me pregunta, ¿no? Porque yo estaba comentando de que entre Paita y Yurimaguas hay 950 kilómetros de carretera. Quienes conocen esa carretera, tiene como 500 curvas esa carretera, en medio de la sierra y de la selva. Entonces el delegado chino me pregunta, escuché carretera, ¿no tienen un ferrocarril ustedes entre Paita y Yurimaguas? No, no tenemos. Y un poco con pesar, ¿no? Pero la verdad es esa, que necesitamos un ferrocarril entre Paita y Yurimaguas para poder justamente unir las grandes cargas marítimas con la carga fluvial. Y asimismo, entre Callao y la zona central del Perú, hay un ferrocarril para conectar con la zona minera, pero nos hace falta otro ferrocarril, una continuación de esa zona minera hasta Pucallpa, y poder completar por lo menos eso, para poder tener una integración, porque el Perú puede ser un país prácticamente bioceánico, ¿no? Porque podemos tener ese acceso logístico eficiente a través de los ríos. Que conocen el Amazonas saben que es como un mar, ¿no? Ahí estábamos hablando de ese transporte, como dijo, me parece que Fernando, ese transporte fluvio marítimo hasta la zona de Iquitos es perfectamente viable, ¿no? Y a partir de ahí, barcazas que llevan la carga de una forma mucho más eficiente que por tierra. Bueno, y hablando de la sinergia pública-privada, otra cosa que vi también nosotros en estudios que obviamente Pilar Terja lo dijo Alfredo Irizarry, que quizás al Estado, que tiene que necesariamente promover esto, de que se mueva por transporte por agua el kilometraje más largo, ¿no? Y transporte terrestre haga una rotación más corta, ¿no? Hay que ayudarlo. Y para ayudarlo, creo que una buena posibilidad sería desarrollar iniciativas privadas en donde se unan navieras, o sea, operadores logísticos multimodales, por ejemplo, que lo están haciendo las empresas mismas lo están haciendo. Maersk ya desde su entonces se unía al ferrocarril, ahora está ya Maersk ocupándose de la logística terrestre. Entonces, si viene de una iniciativa privada donde dice, mire señor, tengo que ir a Joaquín B. González Salta, no se preocupe, acá tengo Barranquera, yo opero el puerto, yo puedo operar el ferrocarril o el transporte terrestre, y tengo aquí, siempre le voy a tener acá la barcaza disponible y de tener barcaza. O sea, usted va a salir, le voy a buscar la carga a Joaquín B. González y quédese tranquilo que en tantos días va a estar en Rosario o va a estar en Zárate. Quien da la garantía de ese transporte y esos tránsitos es el privado. Y el Estado apoya esa iniciativa. Yo creo que hay que darle vuelta por el lado de promover esas alianzas para que el Estado lo pueda promover, obviamente con su administración, con su control, y quizás es una solución, promover que haya operadores logísticos multimodales. Gustavo, ¿me permitís darte un ejemplo? Eso existe en la ALA, que es el operador de contenedores de Hamburgo. Tiene empresas tiene Metrans, tiene Polzuk. Polzuk es un acuerdo con el tren de Polonia, que hace toda la cadena logística. Con Metrans se llega a República Checa. Tienen hasta el last mile, que es lo más difícil de organizar. Todo incluido en el servicio. Tienen tres subsidiarias que hacen el servicio integral tal cual tú lo describiste, llegando a distintos puntos. Y ahí aprovecho a decir que Hamburgo no es el mayor puerto de Alemania, es el mayor puerto de Polonia y de la República Checa. Y el mayor puerto de Alemania es Rotterdam, ¿no? Esas son las cosas que hay que entender. No, y una cosa más, quizás esta enseñanza es porque en la Comunidad Europea hicieron al revés. El Estado promovió eso. Por ejemplo, el puerto de Barcelona desarrolló, antes que los privados se les ocurriera,
una terminal en Zaragoza que le llamó Terminal Marítima Zaragoza. Sí, sí. Y le dijo, el Estado español le dijo, señores concesionarios del Puerto de Barcelona, ¿por qué no operan el tren también? Y tienen aquí una terminal en Zaragoza. Tardó 10 años el sector privado en hacerlo. Hoy lo hacen. Quizás acá necesitamos, al revés, necesitamos impulsar que el privado lo haga para que el Estado se convenza de esto. Juan Carlos. Nosotros, en particular en Argentina, porque tiene que ver también con la integración ciudad-puerto, en la década del 70, a fines de los 70, entregábamos zonas francas para países como Bolivia, como Paraguay, en plena instalación portuaria pública, pero en realidad estaban regidos por otros sentidos. Tenía que ver más con las hipótesis de conflicto que había en Sudamérica. Bueno, nosotros tenemos que trabajar en zonas logísticas comunes. El Mercosur básicamente necesita eso con implementación en distintas áreas, con capacidad de captación de carga, que entonces los amigos montevideanos vivan que parte de su negocio y de su prepuerto y de su instalación puede estar 2.000 kilómetros de agua arriba. Obviamente nosotros los rosarinos vamos a ir por eso también. Bueno, estamos terminando. Vamos a hacer la complementariedad, ¿verdad? Yo creo que si nos ponemos los 6 de asesores de todos los países, logramos esto. Gustavo, Alfonso, Ariel Armero atrás, realmente un gusto. Fuera de mi participación, realmente un nivel, hacía tiempo que no participaba de un panel de estas características y de una jornada tan nutritiva. Realmente muchas gracias por la convocatoria y permitirnos estar en este evento. Y quédense porque vamos a hacer las conclusiones con Alfonso acá juntas, frente a ustedes. Los que se tengan que excusar desde ya, con todo gusto, y muchísimas gracias porque nos han ilustrado, pero fuertemente, y es una charla que creo que muchas de las preguntas que se estaban haciendo las hemos resuelto. Pero como conclusión de esta jornada, básicamente tuvimos primero a Claudio Suchovicki, que hizo un diagnóstico de la crisis y unas conclusiones sobre el tema de la macroeconomía y los efectos que tenía. Hay una cosa muy importante que dijo Claudio, que no es que directamente las crisis son oportunidades. No. La crisis es una gran crisis. La oportunidad se da si hacemos las cosas que hay que hacer para que sea una oportunidad. Creo que eso es una gran enseñanza que él dejó, y al mismo tiempo dijo que la manera de, claramente con un ejemplo, de que la manera de salir de esta crisis es apoyando al sector productivo y apoyando al sector privado, sobre todo, que pueda generar recursos y empleo bajo siempre la tutela y administración, obviamente, del Estado, ¿no? Luego tuvimos, extraordinario como siempre, Jan Hoffman, hablando de que la manera de salir de esta crisis es más tecnología con más facilitación de los flujos de comercio y de la carga. Si al operador yo le puedo pedir que dejemos todo el panel, le agradezco. Prefiero compartirlo con nuestros panelistas. Gracias. Otra enseñanza de que creo que el mundo puede tener miedo, como hay una crisis de pánico, ¿no? Pero el miedo, si el miedo genera más proteccionismo y menos comercio, o sea, yo creo lo que no va más en nuestro mundo es el vivir con lo nuestro, ¿no? O sea, si es vivir con lo nuestro, creo que vamos a ir por el mal camino, y es tener una sinergia. Digo, yo tengo que proteger mi industria, mi mercado, pero para generar más mercado, para generar más exportaciones, para comerciar con todo el mundo. O sea, y el consumo interno es algo muy pequeño en nuestros países, salvo Brasil, que es un gran fuerte, ¿no? Así que eso nos dejó una enseñanza de que
también la facilitación de comercio y más uso de las tecnologías es algo lo que viene. Nuestra colega Pilar Tejo de España nos dio otra vez una lección de que sí se puede hacer acuerdos entre camioneros y navieros. O sea, nos dijo, sí se pudo, pero nosotros lo impulsamos y entendieron que era positivo. Entonces, bueno, generaron realmente una... Hola Agustín, ¿qué tal? ¿Qué tal? Acá las conclusiones, un gusto. Ariel, ¿qué tal? A mí me gustaría aportar también de lo de Tejo una enseñanza de que la Unión Europea en su conjunto invirtió en este tipo de comisión para que se llevaran adelante. Yo creo que el Mercosur también, además de este lindo análisis político que hacemos del Mercosur, tenga también la capacidad de poder facilitar algunas de estas cosas, ¿no? Estudiarlas en conjunto, contemplando las asimetrías. Yo creo que hay una responsabilidad del Mercosur también en dirigir y en colaborar con el desarrollo. Sí, otra de las cosas que dijeron, lo de fortalecer los bloques regionales, ¿no? Tanto Mercosur como la Alianza del Pacífico y eso. Tenemos, Agustín y Ariel, tenemos ya, creo, conectados para el penal de cierre a Roberto Negro y a Carla Morraval. Me están diciendo que están intentando conectarse. Ah, excelente. Bueno. Me voy a desconectar yo entonces, ¿vale? No, le damos la despedida. Si querés, lo liberamos a Fernando, que anda apurado. Lo podemos liberar. A nuestro querido panel latinoamericano y entramos con lo nuevo. Muchas gracias, Juan Carlos Paz. Muchas gracias, Juan Carlos Venecia. Y bueno, Fernando y Gerardo, un placer haber contado con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Un abrazo grande.